Pregunta número 7. Relacionar el tipo de concentración de soluciones con sus respectivas unidades. Aquí únicamente como concepto, una concentración pues es una relación de algo entre algo. Normalmente la parte del numerador es el soluto y la parte del denominador es la disolución. Es una relación entre soluto y disolución. Entonces, aquí esta pregunta solo es de maña. ¿Están de acuerdo que el más sencillo es el porcentual, ¿no? Nos suena a porcentaje. Entonces, en donde hay un porcentaje es en la letra A, es 4A. ¿Quién tiene 4A? Ya con eso obtenemos la respuesta, es el inciso D. Ahora, normal, pues normal empieza con una N mayúscula, entonces la normalidad empieza con una N mayúscula y se define como el número de equivalentes de soluto por litro de disolución. Molar, cuando es molar empieza con una M mayúscula y es la relación de la cantidad de sustancia de soluto por litro de disolución. Y molal, molal es una M pero minúscula y es número de soluto por kilogramo de disolvente, no de disolución. Entonces, bueno, aquí la respuesta es el inciso D. Pregunta 8. En la reacción nitrato de plata más plomo se produce nitrato de plomo 2 más plata. ¿Qué elemento se reduce? Para saber qué elemento se reduce tenemos que conocer los estados de oxidación de los elementos que hay en esta ecuación. Entonces, si no recuerdan cómo asignar los estados de oxidación, en la descripción de este video les dejo el link en donde explico únicamente ese tema. Para fines de este video, nada más recordemos que el oxígeno tiene un estado de oxidación de 2- cuando está formando un compuesto y un elemento que se encuentre solo tiene un estado de oxidación de 0. Ahora comencemos con el nitrato de plata. Recordemos que esto es una oxisal. Si es una sal, está formado por un catión, que es la plata, y un anión, que es el ion nitrato. Entonces a esta oxisal la podemos dividir en dos, en el catión y en el anión. Entonces, el ion nitrato tiene una carga total de 1-. Ahora, esta oxisal de aquí es un compuesto neutro, no tiene cargas. Si la parte del nitrato es 1-, para que sea neutro, están de acuerdo que la carga de la plata tiene que ser 1+. Más 1 menos 1 nos queda 0. Entonces ya conocemos el estado de oxidación de la plata, es 1+. Ahora, este ion nitrato tiene la carga total de 1-, pero el oxígeno tiene la carga de 2- y el nitrógeno del nitrato de 5+. Siempre será esto. Ahora, el plomo es un elemento que está solo, entonces su estado de oxidación es de 0. Ahora, ¿cómo le asignamos al nitrato de plomo? Básicamente este número 2 que está aquí lo tenemos que cruzar hacia el plomo con un signo positivo. Entonces el estado de oxidación del plomo es 2 positivo. Aquí tenemos otro ion nitrato. En el nitrato, el estado de oxidación del nitrógeno y del oxígeno no van a cambiar. Entonces aquí tenemos 5+ y 2-. La plata está sola, entonces su estado es de 0. Ahora, para poder responder la pregunta, recordemos la escala redox. Es tal cual una escala numérica que va desde los números negativos hacia los positivos. Entonces, este 0 nos indica que el átomo o que el compuesto es neutro. Pero, ¿qué pasa cuando se pierden electrones? Entonces, recordemos que la pérdida de electrones hablamos de una oxidación. Entonces, estaríamos avanzando hacia la derecha. ¿Qué pasa si un átomo gana electrones? Recordemos que la reducción es la ganancia de electrones, estaríamos avanzando hacia la izquierda. Lo único que tenemos que hacer ahora es comparar los elementos que cambiaron su estado de oxidación. Por ejemplo, la plata pasa de plata 1+ a plata 0. De 1+ a 0 nos estamos moviendo hacia la izquierda, es una reducción. Entonces la plata es la que se está reduciendo. Por lo tanto, aquí la respuesta es la C. Al plomo, ¿qué le pasa al plomo? De plomo 0 pasamos a plomo 2. De plomo 0 pasamos a plomo 2.
es hacia la derecha, entonces es una oxidación. Pregunta 9. Es la ecuación química que representa una reacción de análisis. Recordemos que a las reacciones químicas lo podemos clasificar principalmente de tres maneras: por el intercambio de partícula, por el comportamiento químico y por la energía. Dentro del intercambio de partícula está la reacción de síntesis, adición o combinación, la descomposición o análisis, la sustitución simple y la sustitución doble o metátesis. En el comportamiento químico está la reacción ácido-base o de neutralización, la de combustión y la óxido-reducción. Y en la energía está la endotérmica y la exotérmica. En este caso nos hablan de una reacción de análisis. Entonces es una análisis o descomposición. ¿Cómo es el modelo de esta reacción? Vamos a tener un solo reactivo al cual lo descomponemos en dos productos. Entonces es muy fácil identificarlo. A partir de un reactivo se obtienen dos productos. Este reactivo pues va a ser un compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos óxido de mercurio y carbonato de calcio. Ahora, estos dos productos que se obtienen pueden ser dos elementos que estén formando el compuesto o pueden ser dos compuestos que están formando al otro compuesto. Al óxido de mercurio lo descomponemos en sus dos elementos, mercurio y oxígeno, pero al carbonato de calcio lo descomponemos en dos compuestos, en óxido de calcio y en óxido de carbono. Entonces, el inciso que cumple con este modelo es el inciso A. A partir de un reactivo obtenemos dos productos. Pregunta 10. ¿Cuál es el producto de la reacción de sodio con nitrógeno? Recordemos que el sodio es un metal de la familia 1A y el nitrógeno es un no metal de la familia 5A. Entonces, si es un metal con un no metal, recordemos que eso nos forma un enlace iónico. Un enlace iónico es la transferencia de electrones que se da entre un metal con un no metal. Entonces, básicamente interacciona un catión con un anión. Ahora, aquí tenemos un modelo general de cómo podemos construir una fórmula. Esta letra N nos indica el estado de oxidación del elemento X. Por ejemplo, la letra N puede ser 1 más y entonces este 1 más es el estado de oxidación del sodio. La letra M es el estado de oxidación del elemento Y. Entonces esta M es alguno de estos valores del nitrógeno. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente a la N la cruzamos hacia la derecha y a la M la cruzamos hacia la izquierda y ya obtuvimos la fórmula de este compuesto. Ahora la M y la N nos estarían indicando la cantidad de átomos de X y la cantidad de átomos de Y. Entonces, con el sodio no hay problema porque el sodio solo tiene un estado de oxidación que es 1 más. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno tiene más 3 y menos 3, más 5, más 4 y más 2. Tiene todos estos estados de oxidación. Entonces, ¿cómo vamos a saber con cuál está trabajando? Recordemos que esto va a ser un enlace iónico. Y un enlace iónico tiene una parte positiva que va a ser el sodio y una parte negativa que será el nitrógeno. Entonces el nitrógeno tiene que trabajar con menos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues este número 1 lo cruzamos hacia la derecha y este menos 3 lo cruzamos hacia la izquierda. Y nos queda Na3N. Entonces la respuesta es el inciso D. Pregunta 11. En la siguiente reacción, ¿qué sustancia es el agente oxidante? Y bueno, nos dan esta reacción química. La oxidación se define como la pérdida de electrones. Ahora, ese átomo que pierde el electrón es el agente reductor. Entonces, ¿qué es un agente reductor? Es la especie química que pierde electrones. Y se le conoce como agente reductor porque reduce a otra sustancia, a otro átomo. Recordemos que la reducción es la ganancia de electrones. Y ese átomo que gana electrones es el agente oxidante. Entonces el agente oxidante es la especie química que gana electrones y se llama agente oxidante porque oxida a otra sustancia.
Entonces, recordemos que para conocer quién se oxida y quién se reduce, tenemos que saber los estados de oxidación de todos los átomos que hay en la ecuación. Nuevamente les recuerdo que en la descripción les dejo el link con el video donde asignamos estados de oxidación. Recordemos que el oxígeno en óxidos tiene un estado de oxidación de 2-. Entonces aquí es 2-, 2- y 2-, porque todos estos compuestos son óxidos. Ahora, para que el compuesto sea neutro, si aquí es 2-, el plomo tiene que ser 2+. Si aquí es 2-, el carbono es 2+. Si aquí es 2-, este carbono tiene que ser 4+, porque tenemos 2 oxígenos. Entonces, realmente la carga aquí es de 4-, pues necesitamos el 4+. Recordemos que un elemento solo tiene un estado de oxidación de 0. Y pues también recordamos que ya usamos la escala redox. Entonces, cuando un elemento se oxida, su estado de oxidación aumenta. Cuando un elemento se reduce, su estado de oxidación disminuye. Entonces, pues vamos a comparar los estados de oxidación. Pasamos de plomo 2 a plomo 0. De plomo 2 a plomo 0 está sufriendo una reducción. Ahora, el carbono pasa de carbono 2 a carbono 4. De carbono 2 a carbono 4 está sufriendo una oxidación. ¿Cómo vamos a encontrar el agente oxidante? Pues observen que el agente oxidante es el átomo que se reduce. El agente reductor es el átomo que se oxida. Entonces, nosotros ya sabemos que el plomo se está reduciendo de plomo 2 a plomo 0. Si es una reducción, es el agente oxidante. Por lo tanto, la respuesta es el inciso D. Pregunta 12. En las ecuaciones químicas podemos encontrar información de las propiedades físicas y químicas de los compuestos que intervienen en ellas, por medio de signos auxiliares, que representan los signos la flecha hacia arriba y el triángulo respectivamente. Entonces, cuando una ecuación química, o más bien cuando alguno de los reactivos o productos en la ecuación química tenga la letra S, significa que es una sustancia sólida. Si es la letra L, es un líquido. La G está en estado gaseoso. Cuando tiene AC, significa que está en forma acuosa. ¿A qué me refiero? A que la sustancia está disuelta en agua. Cuando una flecha apunta hacia arriba, significa que se está liberando un producto gaseoso. Cuando la flecha apunta hacia abajo, significa que el producto está precipitando, se formó un sólido. Cuando es una sola flecha, significa que es una reacción irreversible. Una doble flecha es una reacción reversible. El triángulo significa que estamos administrando calor. Y estas letras griegas, que es lambda nu, estamos administrando luz. Entonces, una flecha hacia arriba y un triángulo, respectivamente, significa que hay un gas que se desprende y hay calor. Entonces, la respuesta es la D. Pregunta 13. Relacionar el nombre del compuesto con su fórmula molecular. Entonces, aquí tenemos el nombre y la fórmula. Básicamente lo que tienen que saber aquí es conocer los prefijos. Estos prefijos nos indican la cantidad de átomos de carbono. Por ejemplo, vamos con el número 1. 2,2 dimetilbutano. But es de 4. Entonces ahí tenemos 4 átomos de carbono. Metil, met es de 1. Entonces ahí tenemos un átomo de carbono. Pero dice dimetil. Entonces significa que no está una vez el carbono, lo tenemos 2 veces. 4 más 2 son 6. Entonces en total tenemos 6 carbonos. Al número 1 lo relacionamos con la letra C. Entonces 1C puede ser la B o la D. Ahora, 3,3 dimetiloctano. Oct es de 8. Oct es de 8 carbonos. Dice metil, entonces tiene un carbono. Pero dice dimetil, entonces lo tenemos 2 veces. 8 más 2, 10. Entonces al número 2 lo relacionamos con la letra A. ¿Quién tiene 2A? Pues es la letra C. Entonces la respuesta es la C.
Vamos a terminar el ejercicio para que les quede claro. Aquí dice pentano. Pent es de 5. Pent es de 5, entonces tenemos 5 carbonos. Dice metil. Met es de 1, entonces tenemos un carbono. Pero lo tenemos 3 veces, ya que dice trimetil. Entonces no solo es 1, sino que son 3. 5 más 3 son 8. Entonces al número 3 lo relacionamos con la letra D. Por último está este de aquí. Pent. Pent es de 5. Met es de 1. Pero aquí dice tetra. Tetra significa 4. Entonces, si no se acuerdan qué significa este prefijo, se pueden guiar por estos números. Estos números de aquí es el átomo de carbono de la cadena principal donde está la ramificación. Si tenemos 4 átomos de carbonos aquí, entonces nos está indicando que tenemos 4 veces esta ramificación, 4 veces este carbono. Entonces no es una, son 4. Por lo tanto, 5 más 4, 9. Entonces al número 4 lo relacionamos con la letra B y la respuesta es el inciso C. 14. Relacionar el nombre con el grupo funcional. Entonces, recordemos que un alcohol es ROH. Ahora observen esto, si al alcohol le quitamos el hidrógeno y le ponemos una R, ahora ya se llama éter. ¿Ja? Ahora la acetona. La acetona es un carbono con un oxígeno rodeado por 2 R's. Esta letra R se llama radical, es cualquier otra cosa que tenga átomos de carbono. Ahora, observen que si a la acetona le quitamos una R y le ponemos un hidrógeno, ahora es un aldehído. Ahora, por ejemplo, observen que si a la acetona, que es CO, le quitamos la R y le ponemos un OH o un alcohol, es un ácido carboxílico. Sal orgánica. Una sal, recordemos que está formado por un catión y por un anión. En este caso el anión es este COO-, y el catión pues tiene que ser un metal. Ajá. Éster. El éster es un carbono con 2 oxígenos. Amina es NH2. Amida es un carbono con un oxígeno con una amina. Halogenuro de alquilo es RX, donde la X puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo más fácil que tenemos aquí? Lo más fácil es el alcohol, el ROH. Entonces es 4E. ¿Quién tiene 4E? Puede ser, pues ya con eso tenemos la respuesta, es el inciso C. Ajá, sale directamente. Por ejemplo, aquí tenemos COOM. Esto nos indica que es la sal orgánica, COOM. RX recordemos que es el halogenuro de alquilo. RNH2, recordemos que es una amina. RCOOR, recordemos que es un éster. Ajá, entonces la respuesta, pues es el inciso C. Pregunta 15. Para neutralizar la sustancia activa hidróxido de amonio de un producto empleado para limpieza de superficies en el hogar, se emplea ácido clorhídrico. ¿Cuál es la reacción que ejemplifica este proceso? Entonces aquí dice neutralizar, estamos hablando de una reacción ácido-base o de neutralización. La neutralización es una reacción que se da entre un ácido con una base o un hidróxido, y lo que se obtiene como producto es una sal y agua. Aquí tenemos el modelo general, ácido más base produce sal más agua. Recordemos que para identificar a un ácido, la fórmula química debe de tener un hidrógeno al principio. Para identificar una base, la fórmula química debe de tener un OH al final, unido a un metal. La sal pues es metal y no metal, y con el agua pues no hay pierde. Entonces, aquí dice hidróxido de amonio. Hidróxido debe de tener el OH. Con esto ya descartamos la A y la B, porque no tienen OH. Ahora, está entre la C y la D. Supongamos que no recordamos quién es el amonio. Entonces la otra pista es el ácido clorhídrico. Yo creo que en la mayoría recordamos que el ácido clorhídrico es HCl. Entonces el que tiene HCl es el inciso C. Entonces esto de aquí es el hidróxido de amonio
Y la respuesta es el inciso C. La sal que se obtiene es cloruro de amonio y aparte se obtiene el agua. Este ácido del inciso D es el ácido hipocloroso. Pregunta 16. ¿Cuál método se utiliza para separar un sólido de tamaño muy pequeño que se encuentra suspendido en un líquido? Aquí la respuesta es centrifugación. La centrifugación es un método de separación de mezclas que separa la mezcla de un sólido miscible en un líquido, miscible es que sí está mezclado, o un líquido miscible en otro líquido. Entonces hablamos de mezclas homogéneas. El fundamento de la centrifugación es que nos vamos a basar en la diferencia de densidades y en la sedimentación que es provocada por la aceleración de la fuerza centrípeta que se produce en la centrífuga. Entonces básicamente aquí lo que hacemos es que en estos tubitos, que lo podemos llamar como tubito Eppendorf, que son estos de aquí, vamos a poner nuestra mezcla. Lo tenemos que poner de forma complementaria. Si este va aquí, tenemos que poner otro enfrente. Lo cerramos, esto empieza a girar muy rápido. Entonces nos estamos basando en la diferencia de densidades, porque después de sacarlo de aquí, se observa que la parte más densa se va a la parte inferior del tubo y la menos densa se queda en la parte superior y ya lo separamos. Ahora, aquí tenemos que también decantar, o sea, trasvasarlo para poder ahora sí separar bien a los dos componentes. Pregunta 17. La ruptura se presenta cuando se forman al romperse el enlace covalente. Entonces, hay dos tipos de ruptura de enlace, la ruptura homolítica y la ruptura heterolítica. La homolítica genera radicales y la heterolítica genera iones, que puede ser un carbocatión o un carbanión. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto y este par de electrones está formando el enlace entre el átomo de cloro y el átomo de carbono. Cuando este enlace se rompe, un electrón se queda con el carbono y el otro electrón se queda con el cloro, quedando de esta manera. Aquí está un electrón y aquí está el otro electrón. Cuando hay electrones solos, son radicales. Ahora, ¿cómo es la heterolítica? Aquí tenemos este compuesto y este par de electrones está enlazando al átomo X con el átomo de carbono. En este ejemplo de aquí, al momento de romperse el enlace, los dos electrones se quedan con el átomo X, como lo vemos aquí. Entonces este átomo X adquiere una carga negativa y se forma un anión. El átomo de carbono, como perdió a su electrón, entonces adquiere una carga positiva y entonces es el catión y se llama carbocatión. En este ejemplo de aquí, cuando se rompe el enlace, los dos electrones del enlace se quedan con el átomo de carbono. Entonces el carbono adquiere la carga negativa y es el anión, se llama carbanión. El átomo X, como perdió a su electrón, adquiere carga positiva y es el catión. Entonces veamos las opciones. Inciso A, homolítica iones. ¿Homolítica genera iones? Pues no. Inciso B, heterolítica electrófilos. Electrófilos no tiene mucho que ver aquí. Homolítica radicales libres. Homolítica radicales libres. Y pues sí, entonces la respuesta es el inciso C.